Sean todas y todos muy bienvenidos a la continuación de esta tercera semana dentro de la Masterclass. La sesión de hoy corresponde a juicios electorales en Europa, la jurisprudencia de los tribunales constitucionales y de los tribunales europeos en materia electoral. Voy a pedir a nuestros ponentes del día de hoy que en un ejercicio muy rápido nos permitan conocer en máximo 5 minutos los principales puntos que pudimos conocer de ellos en la exposición del día de hoy. Pediré en el siguiente orden. Será el primero el doctor Francisco Javier García Roca, de la Universidad Complutense de Madrid. Después el doctor Elviro Aranda, de la Universidad Carlos III de Madrid, para finalmente ceder el uso de la voz al doctor Simón de Marina, de la Universidad de Pisa. Así que, por favor, doctor García Roca, si nos le cedo el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias. Yo he hablado de los derechos electorales en el Tribunal Europeo, sobre todo, y comparándolo con la Corte Interamericana. Decía que los derechos electorales son una regla de procedimiento democrático. La democracia representativa es un conjunto de derechos fundamentales y el sufragio es el más importante de todos ellos. La diferencia básica es que hay un océano de jurisprudencia del Tribunal Europeo, mucho más que la del Tribunal Constitucional Español o que del Tribunal de Justicia o que de la Corte Interamericana. Es muchísima la jurisprudencia y es muy importante y difícil de resumir, y ha tenido un influjo en los tribunales constitucionales y un diálogo con la Corte Interamericana. El sufragio es un derecho de los ciudadanos. Ciudadanos tradicionalmente han sido los nacionales, pero esto está cambiando porque se empieza a reconocer el voto de los residentes extranjeros en el país, o hay el voto de los españoles en el extranjero. Y es un orden público democrático. Sin sufragio libre, elecciones regulares y libertad de expresión, no existe democracia ni Estado de Derecho. Democracy embedded in the rule of law. El texto del artículo 23 de la Convención Americana es mucho más largo y más extenso que el 3 protocolo adicional del Convenio Europeo, que es del año 50. Y plantea dudas. Por ejemplo, la Convención Americana puede discutirse si se ha de aplicar a las funciones públicas, los jueces, ya se hace, y otras funciones, o solo a los cargos representativos como los parlamentarios. Esto es uno de los problemas. También se habla de participar en asuntos públicos y según la Carta Democrática Interamericana, eso puede ser más amplio que el sufragio. Mientras en Europa se ha centrado en el sufragio. Ambas garantías, la europea y la americana, protegen que haya elecciones libres, auténticas, fair, regulares. La garantía se extiende a las campañas electorales. La regularidad no solo es en el momento del escrutinio, también en las campañas electorales. Las elecciones tienen que ser periódicas, a intervalos razonables. No se puede disolver un parlamento si no se convoca elecciones por un periodo inminente. La Comisión de Venecia habla de unos 5 años. El escrutinio, el recuento, tiene que ser público, mientras el voto secreto. Y hay un debate sobre si el sufragio es un derecho fundamental, como me parece teóricamente más correcto, o un deber moral más que jurídico en América Latina. La garantía se aplica en Europa a las elecciones legislativas, al Parlamento Europeo, a las asambleas de los Estados federados, a los senados, incluso a los municipios en los que ha habido un debate. Es muy discutible que pudiera hacerse, creo que no, por el tenor literal, a las elecciones presidenciales y al referéndum. He dicho que es esencial entender lo que he llamado la teoría de las escalas. Hay que proteger muy fuertemente el sufragio activo en sus interferencias, un poco menos el sufragio pasivo, ser candidato, un poco menos el procedimiento electoral y casi no, y esto ha estado en todas las intervenciones que han seguido, el sistema electoral. El sistema electoral es una manta que se queda corta por la cabeza y por los pies. La ley electoral, el legislador democrático puede contemplar otros valores como la gobernabilidad, la estabilidad, la territorialidad. Es muy difícil de judicializar el sistema electoral. Sin embargo, sí hay mucha jurisprudencia sobre sufragio activo, sobre todo impidiendo que se prive del sufragio activo a los condenados, a los presos, o sobre los requisitos del sufragio pasivo, si se puede quitar y hacer inelegible a un antiguo líder comunista o un miembro de una casa real.
si se puede tener en cuenta la residencia habitual. Es muchísima la jurisprudencia sobre las causas de inelegibilidad y de sufragio pasivo. También se ha dicho que si se disuelve un partido no se puede disolver y privar del cargo automáticamente a todos los candidatos. También se ha dicho que acceder a un cargo conlleva el derecho a permanecer en el mismo. También se ha dicho que no hay un único modelo de administración electoral. En el espacio europeo, cada país puede tener su administración y procedimiento electoral según su tradición y según su propia historia. Lo mismo ocurre con el sistema electoral. No se impone un sistema mayoritario ni un sistema proporcional. Esto dentro de la margen de apreciación nacional que tienen los distintos estados. Por último, el Tribunal Europeo ha empezado a proteger, y es muy importante, el estatuto de la oposición política, a garantizar no solo las campañas electorales, sino que los opositores en democracias enfermas y liberal, como Polonia, Hungría y Rumanía, puedan ir a las campañas electorales y no se les prive del derecho de sufragio con subterfugios como es prisiones provisionales o detenciones provisionales alteradas. El estatuto de la oposición política antes de la campaña electoral viene también protegido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo. Muchas gracias y perdón por la premura. Muchas gracias. Doctor, tocaría el turno, por favor, el profesor Aranda, si es tan amable. Muy buenas tardes. Desde que se aprobara el protocolo primero al Convenio Europeo de Derechos Humanos, introduciendo el artículo 3, la obligatoriedad de que los Estados miembros organizaran elecciones libres y periódicas, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableciese que esa previsión se ha de entender como un derecho subjetivo al derecho del sufragio, se ha elaborado una abundante jurisprudencia en torno al derecho de sufragio activo y pasivo que ha incidido en la protección de esos derechos por parte de los tribunales constitucionales de los Estados. Mi intervención se ocupa de comprobar si esa jurisprudencia del Tribunal Europeo ha afectado o ha incidido de alguna manera en alguno de los elementos del sistema electoral, mayoritarios o proporcional, y en los elementos correctores de estos sistemas, barreras electorales o premios a la mayoría. La conclusión a la que llego, una vez hecho el análisis de esa jurisprudencia, es que la jurisprudencia del Tribunal Europeo en materia electoral, en aplicación de la doctrina del amplio margen de apreciación nacional, ha sido laxa, tan laxa que ha servido para justificar las regulaciones electorales del Estado siempre que se respeten dos principios que considero fundamentales. El principio de autenticidad electoral, es decir, que haya elecciones libres, periódicas y sin coacciones en el ejercicio del voto, y el principio de igualdad electoral, la igualdad del derecho de voto e igualdad del poder del voto. En este último caso, se ha aceptado correcciones para integrar otros intereses electorales que sean conformes con la aplicación del principio de proporcionalidad. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Aranda. Le pediría, por favor, al profesor Simone si nos ayuda con su resumen. Muy buenas tardes. Yo en mi intervención me he ocupado de la jurisprudencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea en materia electoral. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo la posibilidad en varias ocasiones de ocuparse de asuntos electorales. Puede ser, no son tantos como los asuntos planteados delante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero se trata de asuntos varios interesantes. En mi intervención he tratado de agrupar en los diferentes asuntos planteados delante del Tribunal de Justicia, siempre teniendo en cuenta el contexto particular en el cual actúa el Tribunal
de la Unión Europea. Me refiero al hecho que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el tribunal de una organización internacional de integración regional. Y eso conlleva que la perspectiva en la cual se pone el Tribunal de Justicia sea una perspectiva diferente de la perspectiva de un tribunal nacional, de un tribunal constitucional nacional, y es una perspectiva diferente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Unión Europea es una organización internacional muy evolucionada, pero siempre estamos hablando de una organización internacional, una organización que tiene la peculiaridad de tener una institución, el Parlamento Europeo, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal directo y que tiene la peculiaridad que los ciudadanos de los Estados miembros son contemporáneamente ciudadanos de la Unión Europea y por eso tienen unos derechos. Tienen el derecho, entre los otros, el derecho de electorado activo y pasivo, para las elecciones del Parlamento Europeo, el electorado activo y pasivo en las elecciones municipales en el Estado miembro de residencia, a las mismas condiciones de los ciudadanos de aquello Estado. Bueno, de la jurisprudencia que he examinado se desprende el alto nivel, el alto grado de autonomía de los Estados miembros en la determinación de los ciudadanos que tienen derecho a participar a las elecciones del Parlamento Europeo, un alto grado de autonomía en la determinación de las condiciones de inelegibilidad, como con respecto a la legalidad de los procedimientos electorales nacionales. Aunque hayan sido afirmados unos límites respecto a esta autonomía de los estados que se reconocen a los estados miembros, hay que reconocer que de momento esta autonomía, la misma autonomía, es una consecuencia del hecho que cada Estado miembro tiene su propia ley electoral para la elección del Parlamento, de los diputados del Parlamento Europeo. Esta situación podrá eventualmente en futuro cambiar si se logrará crear una ley electoral común o, más probablemente, si se logrará introducir más principios comunes. De recién, el Parlamento Europeo, el 3 de mayo de este año, el 3 de mayo pasado, ha propuesto la adopción de unos principios comunes que podrán imponerse a las leyes electorales de cada uno de los Estados miembros. Hay que decir que se trata de un procedimiento que no es fácil de llevar a cabo porque se necesita para la aprobación de esta ley electoral común o de estos principios comunes se necesita una decisión del Consejo de la Unión Europea a unanimidad y luego todos los Estados miembros tienen que aprobar la misma decisión conforme a sus respectivos ordenamientos constitucionales. Pero la dirección creo que va a ser una dirección difícil, pero la única si queremos efectivamente que la Unión Europea y también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda sindicar más en el fondo las cuestiones electorales con referencia a la elección del Parlamento Europeo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Ha llegado el momento para que tengamos la oportunidad de preguntar, de construir juntos un debate. Así que consulto respetuosamente a nuestras
alumnas, nuestros alumnos. Si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta, por favor, sirvan levantar la mano para ir dándoles el uso de la voz. El doctor Sergio Guerrero ha levantado la mano. Por favor, magistrado, adelante. Gracias, Alex. Saludo con mucho gusto a los doctores Javier García, Simone y Alviro. Muchas gracias por su excelente exposición. Yo quisiera que nos abundaran un poco más, si nos hacen favor, acerca de la disolución de partidos antidemocráticos, como el Partido de la Prosperidad, del cual conoce el Tribunal de Justicia Europeo de Derechos Humanos. Me parece un precedente muy interesante en cuanto a los fines ilegítimos de un partido, ¿no? Me acuerdo una frase muy famosa del doctor Javier García que decía que la democracia debería de cuidarse hasta de su propio suicidio, ¿no? Una gran sentencia, porque creo yo que la filosofía que había detrás de prohibir partidos con fines antidemocráticos, pues era precisamente que la libertad de asociación tenía límites. Pero de ese tipo de casos, hasta donde yo sé, no ha habido, por ejemplo, en la Corte Interamericana. Entonces, estaría muy interesante que nos platicaran un poquito más de eso. Muchas gracias y saludos afectuosos a todos ustedes y muy agradecido por su exposición. Muchas gracias, doctor. Si les parece bien a nuestros ponentes, le pediré a Karen Ivette Torres que formule su pregunta para que al término de esta pregunta se dé el uso de la voz a nuestros ponentes. Sería Karen y el maestro Juan Carlos Silva, y podríamos contestar este bloque de 3 preguntas, si están ustedes de acuerdo. Así que, por favor, Karen y después el maestro Silva. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por las exposiciones. Mi duda va en relación con lo que se denomina como la imposibilidad de interpretaciones post facto, en contraposición con el tema de el principio de legalidad, sobre todo en cuanto a la legalidad de la normativa electoral por parte de las autoridades, porque se supone que puede considerarse que viola una confianza legítima de las candidaturas o de este principio de igualdad del cual estuvieron hablando en la charla. Sin embargo, veo que hay circunstancias que no siempre están contempladas en la ley electoral y que de cierta manera permiten o abren situaciones que pudieran considerarse como un fraude a la ley, pero que no pueden ser sancionables dado las limitaciones que presenta la propia normativa, a partir de lo que generan las y los legisladores. Entonces, en una primera clase nos habían mencionado la posibilidad de hacer interpretaciones cuando el legislador no hizo de una manera tan completa la norma, y que sabemos también que existe esta posibilidad de que no todos los supuestos ordinarios estén contemplados en la misma. Cuando tenemos ciertos supuestos extraordinarios, ¿sería posible ir contra ese principio de imposibilidad de interpretaciones post facto? Gracias. Y adelante el maestro Silva con su pregunta. Pero yo no haría Gracias. más de 2 o 3 preguntas antes de contestar, o nos vamos a perder. Si te parece, Alejandro. Sí, de acuerdo, doctor. Entonces, ir contestando. Adelante, doctor. Si está usted de acuerdo, contestaríamos estas 2 primeras. No, 2 o 3, me da igual, pero no acumular 6 o 7, porque tenemos... No, sería la pregunta del maestro Silva la última, y ese primer bloque daríamos ya la respuesta. Adelante, maestro Silva, por favor. Gracias. Buenos días. Muy interesantes las conferencias, y mi planteamiento iría en 2 sentidos. Los alcances del... No se oye, ¿no? No se oye.
lo dejamos. Lo dejamos de escuchar al maestro Juan Carlos Silva. Si están de acuerdo, entonces contestemos estas dos primeras preguntas. Recuperamos al maestro Silva. Se daría el uso de la voz inicialmente al doctor García Roca, por favor. Bien, yo sobre la disolución de partidos autonómicos tengo un trabajo que creo que usted conoce en el Partido de la Prosperidad, en la revista española de Derecho Constitucional, se lo pueden bajar de la red, el Refá Partisi. Bueno, y hay un libro muy importante de Miguel Pérez Moneo, y a tesis prologué. Se puede disolver un partido por su programa. Esto es muy polémico. Se hizo en Alemania con el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista. No es aconsejable. Se puede disolver un partido por las actividades que realiza, si por ejemplo realiza violencia, como ocurrió con Batasuna en España. Este es el sistema lógico. No ir a un contraste del ideario, sino de sus actuaciones. Que en sus actuaciones realmente practica sobre todo la violencia o un discurso del odio, como ocurría con ETA. De manera que hay jurisprudencia constitucional. Y hay mucha jurisprudencia del Tribunal Europeo en relación con Turquía, sobre todo, y con algún otro país, porque en Turquía el Tribunal Constitucional turco ha resuelto varios países, varios partidos. Bien, el Refá Partisi o el Partido de la Prosperidad fue un caso delicadísimo, porque el enemigo era el fundamentalismo. Un enemigo tan importante que ha sido sucedido por otra serie de partidos que son los que están ahora mismo en el gobierno. Erdogan, que ha acabado derogando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en un artículo que acaba de escribir Selin Essen, al que le he pedido, pues no se pueden ni imaginar la barbaridad de violaciones de derechos de profesores, de jueces, de funcionarios que ha hecho Erdogan y su partido tras el autogolpe y la denuncia del Convenio. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando el Tribunal Europeo admitió la disolución del Partido de la Prosperidad y se dio cuenta que el fundamentalismo islámico era un enemigo muy grave para el Convenio Europeo, no se equivocaba mucho. Y lo que ha pasado en los 2 o 3 últimos años lo corrobora. Creo que la disolución de un partido político tiene que ser algo excepcional, nunca sobre el ideario y en abstracto, sino sobre actuaciones concretas. Pero el caso del Partido de la Prosperidad pues demuestra que hay partidos fundamentalistas. Me atreveré a decir que estas democracias iliberales, enfermas, populistas, se caracterizan porque intentan impedir que se les desplace del gobierno por cualquier medio. Ya he hablado que son capaces de encarcelar a los miembros de la oposición. No quiero pensarlo, pero no me extrañaría que alguno de estos partidos europeos que están actuando a impedir que les pueda desplazar por la oposición den lugar a uno de estos partidos. Ojalá me equivoque. Buenos días. Perdón, doctor. Maestro Juan Carlos, si puede cerrar su micrófono, por favor. ¿Cómo que lo cierre? ¿Qué me dice Alejandro? ¿Que cierre el micrófono? No, el maestro Silva tiene el micrófono abierto, por favor. Bueno, con esto contesto la primera pregunta. La segunda, Gracias, doctor. que creo podemos luego seguir dialogando, Sergio. La pregunta que me hace Karen, creo que es, ¿no? Hay un principio básico del derecho electoral que recoge el Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia, que dice que por la confianza legítima en las instituciones no hay que alterar la ley electoral en el ciclo inmediatamente anterior de la convocatoria electoral. Esas leyes son sospechosas de discriminatorias. Las leyes electorales que se cambian poco antes de la elección huelen mal. Son preferencias desnudas, tienen la posibilidad de ser arbitrarias. ¿Que puede haber excepciones? Claro, hay que ponderar los hechos. Por ejemplo, en España durante la pandemia hemos suspendido varias campañas electorales en el País Vasco, creo recordar, y en Galicia. Hubo que suspender elecciones ya convocadas porque era materialmente imposible durante la campaña electoral hacer un escrutinio y una votación sin riesgo de contaminarse. Esa situación de emergencia puede ser una excepción. Y quiero recordar que en la campaña en Cataluña se dictaron también algunas matizaciones. ¿Qué estoy diciendo?
que no modificar el sistema electoral antes de la elección es un principio sagrado, inherente al derecho, pero que puede haber una situación de catástrofe, de emergencia, como es esta de la pandemia, en la que puede haber excepciones, pero excepciones muy poquitas y muy contadas y muy justificadas. Me parece. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, pediría al profesor Aranda si nos ayuda con su respuesta. Sí, gracias. Brevísimamente, porque creo que ha respondido perfectamente el profesor García Roca a las dos preguntas. Yo, en cuanto a la pregunta de Sergio sobre la ilegalización de partidos políticos, tengo que decir primero, como decía García Roca, que hay una abundantísima jurisprudencia del Tribunal Europeo sobre esta materia, que en el caso del Tribunal Constitucional Español también hay jurisprudencia en relación con la ilegalización de HB e incluso con la ilegalización de candidaturas electorales afines y una reforma electoral que se hizo posterior a la reforma de la ley de partidos para la ilegalización de HB. Y me quedo con una idea central que utiliza el Tribunal Constitucional Español sobre la ilegalización de partidos políticos cuando dice que la ilegalización no tiene como objetivo, cuando se produce esta ilegalización, no tiene como objetivo la ilegalización de ideologías. No se ilegalizan ideologías, sino que se ilegaliza un partido, una candidatura electoral por la conformación de un entramado que apoya, sustenta la violencia o actividades ilegales de carácter incluso de carácter penal. En cuanto a la segunda pregunta, la pregunta de Karen, regulación legal y si esa regulación legal electoral y si esa regulación que es y queda insuficiente para los derechos electorales. Bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo con el profesor García Roca, no cabe o al menos es sospechosa cualquier reforma electoral que se produce en un proceso previo a un proceso electoral, en un momento previo al proceso electoral, y lo que tiene que hacer los tribunales que tienen que enfrentarse a esta cuestión es pues tener en cuenta ese contenido mínimo, contenido básico del derecho de sufragio, en su vertiente activa y pasiva, y a partir de ahí poder hacer la correspondiente interpretación para cubrir esa laguna. Nada más. Gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, doctor Simone, si es tan amable. Sí, gracias. Sí, yo quiero decir algo en particular sobre la primera pregunta, en una óptica, obviamente, me pongo en la óptica del derecho de la Unión Europea y me pido si el derecho de la Unión Europea tiene o no tiene instrumentos para contrastar partidos con fines antidemocráticos. Bueno, aquí hay siempre que tener en cuenta cuáles son las competencias de la Unión Europea, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Pero hay un caso de hace unos años, que, bueno, creo puede servir como ejemplo, por lo menos de las potencialidades de lo que podrían hacer las instituciones de la Unión Europea. Me refiero en particular al caso Haider. Haider era en los años 2000. En 2000 era en particular un líder de un partido austríaco, y en 2000 el partido del cual el líder era Georg Haider, era un partido de extrema derecha austríaco, que había obtenido un gran resultado a las elecciones políticas nacionales,
y que lo que pasa es que en el curso de la misma campaña electoral, Haider y otros miembros, exponentes del mismo partido, hicieron unas declaraciones muy duras, xenófobas, racistas, en particular contra los inmigrantes en Austria. Y entonces, con la posibilidad que el partido de Haider entrara en el gobierno austríaco, las instituciones europeas, en aquella época era en particular la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea, que se planteó si hubiera la posibilidad de hacer algo frente al riesgo que en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, Austria, un partido xenófobo hiciera parte del gobierno nacional. Ahora bien, hay que decir que en el Tratado de la Unión Europea existe un procedimiento. Es un procedimiento que en principio puede llevar a aplicar sanciones frente a violaciones que tienen que ser violaciones graves y persistentes de los valores comunes sobre los cuales la Unión Europea afirma de fundarse. El artículo 2 del Tratado sobre la Unión Europea indica unos valores comunes a los Estados miembros sobre los cuales se funda la Unión Europea, valores como la democracia, la libertad o el Estado de Derecho, el respeto de derechos humanos y otros. Y el artículo 7 del Tratado sobre la Unión Europea, como decía, disciplina un procedimiento que es un procedimiento político que permite de llegar a sancionar violaciones que tienen que ser violaciones, como dije, graves y persistentes. En el caso Haider, este procedimiento sancionador en realidad no se utilizó al final. Se decidió solo de de crear una comisión de tres personalidades para vigilar, para averiguar si en el caso concreto hubiese o no el riesgo de una violación de estos valores comunes. Y al final se dijo que no era este el caso. Pero es significativo porque en línea de principio, aunque se trate de un procedimiento de naturaleza política, un procedimiento que requiere la unanimidad en el Consejo Europeo, o sea, muy difícil que se llegue a una decisión de ese tipo, pero en línea de principio existe una posibilidad para sancionar violaciones de valores comunes que pasen en el ordenamiento interno de uno de los Estados miembros. Ahora bien, si el partido con fines antidemocráticos es un pequeño partido en el Estado miembro, será difícil que se plantee la posibilidad, que se hipotice la posibilidad de activar el procedimiento que está disciplinado por el artículo 7 del Tratado sobre la Unión Europea. Si al revés el partido antidemocrático es un partido que llega al gobierno del Estado, bueno, quizás que un instrumento en el ordenamiento del derecho de la Unión Europea pueda efectivamente ser encontrado en el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que antes al cual he hecho referencia. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Consulto, nuevamente tenemos espacio, tiempo suficiente para una pregunta, máximo dos. Si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta.
Pediría al maestro Juan Carlos Silva, si es que ya está, y a Luis David Zúñiga. Gracias. Adelante, por favor, maestro Silva. Gracias. Muchas gracias. Felicidades por las exposiciones muy puntuales. Y lo que me interesa preguntar en esta ocasión es si se tiene conocimiento de algunos precedentes que existieran sobre instituciones de carácter administrativo electoral o bien jurisdiccionales con competencia en la materia electoral para que tienen que ver sobre la cuestión de imparcialidad e independencia. Esto es fundamentalmente en cuanto al procedimiento de designación o integración y las llamadas garantías institucionales, los requisitos, estabilidad en el cargo, procedimientos de remoción, los aspectos presupuestarios. Y también, en abono a lo que se ha mencionado, para el caso de la desaparición o disolución de partidos políticos por actividades antidemocráticas, me parece que es interesante recordar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el llamado principio de democracia militante. Gracias. Muchas gracias. Si están de acuerdo, Luis David Zúñiga, sería la última pregunta antes de dar respuesta, por favor. Sí, creo que es una pregunta elemental y que hemos abordado de muchas maneras, pero siempre que nos acercamos a este ejercicio de derecho comparado, sobre todo en atención a la exposición del profesor García Roca, si sí valdría la pena ser más cuidadosos conceptualmente con los conceptos entre derechos fundamentales, derechos humanos, obligaciones, reglas procedimentales, si le ve alguna implicación en estos ejercicios que a veces hacemos de equiparaciones, si deberíamos de tener un poco más cuidado en eso o es fácil encontrar equivalencias funcionales. Y la otra es de índole procesal, ¿no? Sobre todo en la materia electoral, si vale decir hacer este planteamiento, ¿cuándo conviene ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cuándo ir al Tribunal de Justicia? Esos serían los planteamientos. Digo, con todo respeto, si es que vale decirlo así. Gracias. Adelante, doctor García Roca, si está amable. Doctor, está su micrófono apagado, por favor. Con respecto a la pregunta de Juan Carlos Silva, la idea de tribunal que maneja el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un concepto autónomo y material. Un tribunal puede ser un parlamento, si revisa cosas electorales. Un tribunal puede ser una comisión administrativa. En este sentido, pues las notas de imparcialidad e independencia que el Tribunal Europeo ha construido, con mucho detalle, que se conoce, si no las puedo explicar, se aplican no solo a los tribunales que forman parte del Poder Judicial, sino a cualquier autoridad judicial independiente que tenga capacidad de revisión. Y en materia electoral, pues en América Latina hay tribunales electorales, hay cámaras nacionales electorales. Es decir, que la idea de tribunal es material, se aplica no a quien está integrado en el Poder Judicial, sino a cualquier órgano que ejerce una función revisora. Y ahí hay que aplicar todas estas notas de imparcialidad objetiva, imparcialidad subjetiva, apariencia de imparcialidad, parecer imparcial, no solo serlo, no estar contaminado. Se extendería a todo este grupo de actividades administrativas. Incluso hay algún caso en que se aplica a un parlamento que hace una revisión electoral de las actas. Democracia militante. Yo soy muy tolerante. La democracia militante me da mucho miedo, es cosa de otra época. La democracia es escéptica, tolerante, relativista, respetuosa de las minorías, ¿no? Esto suena mucho a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y la barbarie totalitaria. El Tribunal Constitucional Español dijo que la democracia española no es militante. Y me gusta. Uno tiene derecho a ser republicano, a ser centralista, a ser anticapitalista. Uno puede defender sus valores siempre y cuando respete el procedimiento de reforma de la Constitución.
y no tiene por qué compartir los valores constitucionales. La democracia se basa en la vieja tolerancia liberal. No sé quién le ha dado por decir ahora que la tolerancia liberal hay que amortiguarla. No lo creo. La democracia es relativista y escéptica, y no militante. Y uno tiene derecho a construir un partido machista, un partido centralista, un partido comunista. Y las ideas chocantes se combaten con ideas mejores. Esta es mi idea de democracia, que creo coincide con la idea de democracia del Tribunal Europeo. Hay que aceptar ideas molestas, chocantes, que irriten a la opinión pública de una comunidad, ¿no? Más que, y en ese sentido, pues el Estado debe defender el procedimiento de reforma, los derechos fundamentales, pero aceptar valores que pugnen con los valores constitucionales, con algún límite: el discurso del odio, el hate speech, la violencia, por ejemplo, el respeto a los extranjeros, no caben afirmaciones racistas, xenófobas, probablemente la violencia de género. Podemos hacer algunas excepciones, pero pocas, porque nos ponemos a hacer excepciones y acabamos con el libro de Karl Popper, ¿quién es el enemigo de la Constitución? Y todos son enemigos de la Constitución. De manera que a mí la idea de democracia militante me da miedo. Yo soy un viejo liberal escéptico y me parece que la idea del Tribunal Europeo de Democracia es relativista y es buena. Luis David Zúñiga, claro, en Europa hablamos más de derechos fundamentales que no de... Yo sé que en América Latina, por ejemplo, se habla de garantías constitucionales, en México de derechos humanos. Creo que la convención, esto es una convención. La convención más general es que la expresión derechos humanos se emplea en derecho internacional público y los derechos humanos vienen reconocidos en tratados internacionales y tienen garantías más reducidas. Mientras las ideas de derechos fundamentales vienen reconocidas en las constituciones, tienen remedios judiciales, no solo garantías institucionales, sino remedios normativos, contenidos esenciales, garantías judiciales. Todo esto está cambiando, porque los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos son derechos fundamentales. Tienen garantía judicial, tienen vinculación, tienen contenido esencial. Si queremos que los derechos fundamentales están más protegidos que los llamados derechos humanos típicos del derecho internacional, los derechos del Convenio Europeo, no me cabe ninguna duda, son derechos fundamentales. Desde luego los de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ya se llaman derechos fundamentales y tienen primacía. Pero los derechos del Convenio Europeo tienen respeto al contenido esencial, vinculación, tutela judicial, reserva de ley, principio de legalidad, todas esas categorías de los derechos fundamentales. No sé si es esto lo que me preguntas. ¿Cuándo ir al Tribunal Europeo? ¿Cuándo ir al Tribunal de Justicia? Depende de la competencia. La tiene competencia. Dependerá de la competencia cuando se aplique el derecho de la Unión por la Unión, cuando la Unión se adhiera al convenio, cuando se aplique el derecho de la Unión por la Unión o cuando los Estados miembros apliquen el derecho de la Unión, por razón de la competencia. Lo que pasa es que cada vez más el Tribunal Europeo tiene en cuenta la Carta de Derechos y la Carta de Derechos tiene en cuenta el Convenio Europeo. Pero ir a uno u otro depende de la competencia. Muchas gracias. Profesor Aranda, si es tan amable. Sí, pues nuevamente tengo que decir que casi nada puedo añadir a lo que ha dicho el profesor García Roca. Pero por aquello de que se me da la oportunidad de responder, tengo que decir al señor Silva, cuando planteaba las garantías de imparcialidad y autonomía de las autoridades o los órganos electorales. Bueno, lo primero que hay que señalar es que la cuestión es determinar a qué órganos estamos haciendo referencia, si son de carácter jurisdiccional y administrativo, y para eso, pues, evidentemente, en función de cada uno de los estados y de la legislación de cada uno de los estados, pues tenemos situaciones diferentes y tenemos que tener en cuenta la previsión de la regulación legal de ese estado. Ahora bien, esas garantías son garantías de carácter procesal que tienen y que son instrumento para proteger la acción
de los órganos electorales y de los sujetos que forman parte de esos órganos electorales y que juega tanto en un caso como en el otro. A la pregunta de Zúñiga sobre derechos fundamentales y derechos humanos, tengo que decir, pues igual, estamos ante una cuestión terminológica, estamos ante unos conceptos históricos incluso, donde el concepto de derechos fundamentales pues, forma parte de la tradición constitucional europea y del constitucionalismo de la segunda posguerra. El término derechos humanos tiene un carácter más, tiene una referencia más a las declaraciones de derecho internacional y por lo tanto lo que hay que estar es a la previsión del instrumento de protección. Si estamos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, si estamos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, si estamos en los catálogos de derechos de las constituciones con la denominación que cada una de las constituciones establece. Y en cuanto a Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia, suscribo lo que decía Javier, competencia. La competencia es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando lo que se pretende es proteger los derechos del convenio y es el Tribunal de Justicia cuando lo que se plantea es un problema de conformidad con el derecho europeo de las regulaciones de los estados. Gracias. Muchas gracias, doctor. Finalmente, por favor, al doctor Simón, si es tan amable. Gracias, gracias. Sí, yo muy rápidamente sobre la primera pregunta del maestro Juan Carlos Silva, entre las cosas que ha preguntado también si existen, cuáles son las instituciones electorales administrativas que puedan garantizar imparcialidad e independencia. Ya ha sido dicho que cada Estado miembro tiene su comisión nacional, a nivel nacional, comisión electoral, con competencias que pueden ser consideradas parecidas. Lo único que quiero añadir es que en la propuesta a la cual antes he hecho referencia en mi intervención, la propuesta del Parlamento Europeo de 3 de mayo pasado, con el cual el Parlamento Europeo trata de realizar un procedimiento común a los Estados miembros. Entre las otras cosas, el Parlamento Europeo propone también de crear una autoridad electoral europea. Una autoridad electoral europea para coordinar, por lo menos, los procedimientos a nivel electorales nacionales, para proclamar los resultados, para también, se podría también pronunciar sobre los requisitos de imparcialidad, de independencia de los candidatos. Eso, lo repito, es una perspectiva futura, vamos a ver, pero eso se puede recordar también esta perspectiva, esta nueva perspectiva. Cuanto a la otra pregunta de Luis David Zúñiga, y en particular ya así los profesores que me han precedido ya han dicho que se trata esencialmente de una cuestión de competencia, cuando conviene ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es verdad, sin duda. Solo puedo añadir que en el caso del Tribunal de Derechos Europeo de Derechos Humanos, se trata, la posibilidad se otorga al particular, a la singular persona de pedir que se acierte que haya una constatación de la violación de parte de un Estado, parte del convenio, de violación de los derechos
humanos protegidos por el mismo convenio. En el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aquí la persona física o jurídica no puede preguntar al Tribunal de Justicia de averiguar un incumplimiento de parte de un Estado miembro. No, esa no es una competencia del Tribunal de Justicia, o por lo menos no lo puede pedir la persona física. Así que hay otros medios que permiten de plantear cuestiones delante del Tribunal de Justicia. Se puede llegar a través de una cuestión prejudicial que el juez nacional puede plantear delante del Tribunal de Justicia. Y tiene que ser una cuestión de interpretación de una norma de derecho de la Unión Europea o una cuestión de validez de una norma de la Unión Europea. El individuo tiene también recursos directos delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero solo en caso de recurso de impugnación contra actos de las instituciones de la Unión Europea, no contra actos estatales. Y también la legitimación activa de los particulares frente a actos de las instituciones de la Unión Europea es una legitimación que tiene muchas limitaciones. Ahora no puedo añadir otro, pero no siempre es fácil para el singulo demostrar que un acto con portada general de la Unión Europea afecte directamente e individualmente el singulo individuo. Alejandro, 30 segundos. Por favor, doctor. Cuando entre en vigor, y me gustaría conocer la opinión de Simone, el protocolo 16 de las opiniones consultivas que se plantean ante el Tribunal Europeo ya entra en vigor, aunque España y los grandes estados, Alemania, creo que Italia, no lo han ratificado. Italia no. Va a haber un problema con cuestiones de inconstitucionalidad, cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, opiniones consultivas al Tribunal Europeo, y supongo pues que cuando se haga la norma de adhesión que está en marcha de la Unión al Convenio Europeo habrá que prever algo, y tendrá que prever algo de Rules of Procedure, las reglas de procedimiento del Tribunal Europeo, y a la larga el Tribunal de Justicia tendrá que decir él lo que quiere en alguna sentencia. Es decir, que habrá que diferenciar las competencias con el protocolo 16 y las opiniones, ¿no, Simone? Sí, estoy plenamente de acuerdo. Eso es uno de los asuntos más delicados, ¿no? En las negociaciones que en estos meses han sido llevados adelante entre la Comisión Europea y el Consejo de Europa para llegar a un futuro acuerdo de adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo. ¿Cómo se puede coordinar el protocolo 16 con las competencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Ya en 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se pronunció en su opinión consultiva sobre el viejo proyecto de acuerdo de adhesión, el Tribunal de Justicia rechazó el viejo proyecto de adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo porque tenía, bueno, una de las mayores razones es que tenía también miedo para su autonomía, porque el Tribunal de Justicia ve el riesgo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueda interferir sobre la primacia del derecho de la Unión Europea. Así que sí, sin duda. No sé sinceramente cómo
si lograrán resolver ese Sí. asunto, porque ese de la coordinación entre las competencias del Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo, creo que sea el asunto más delicado, ¿no? de toda la negociación que está en curso. Muchas gracias. Es así, desafortunadamente, como hemos llegado al fin, el tiempo se nos ha venido encima, pero queremos agradecer a nuestros ponentes que hemos tenido una sesión verdaderamente, decimos en México, de manteles largos, de lujo. Agradecer a todas y a todos su presencia en esta plataforma, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, de los distintos canales de comunicación, a nombre de las magistradas, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este importante y rico debate. Así que, sin más, muchas gracias a todas y a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Hasta pronto.